Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches, muy contenta de tener con nosotros a una investigadora, incansable trabajadora de la salud y fundamentalmente humana. Y forma parte de un grupo que son todos profesionales y humanistas. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, pero la voy a presentar a ella, a mi querida Raquel. Adelante, Raquel. Bueno, como habrán visto, la doctora Raquel Beckler, un extenso currículum, y no pusimos todo. Pero bueno, a mí me interesa que la gente te conozca, ya has estado en el programa. Bueno, la verdad que un alegrón, porque vamos a hablar de un tema que vos sos experta hace muchos años. Y bueno, bienvenida, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludarte a ti, a todo el equipo técnico y a tu audiencia. Gracias por la escucha. Bueno, vamos a tratar de enseñar un poco sobre esta enfermedad para ayudar a su prevención y a disminuir su morbimortalidad a través de la educación. Vamos a tratar de educar un poco a un nivel muy sencillo para todo oyente, de que tengan acceso a lo básico para encauzarse hacia el tratamiento correcto, poder identificar la enfermedad y poder consultar, dónde consultar, lo que hay que hacer para tomar el caballo por las riendas. Es fundamental porque hay mucha confusión, además la gente se automedica, sigue por lo que le pasa a un amigo, a un vecino o lo que ve en internet, ¿no? ¿Qué significa el asma? El asma es la enfermedad respiratoria más frecuente en Uruguay y en Argentina y en la mayoría de los países del mundo. Es una afección respiratoria inflamatoria alérgica, es una afección psicosomática. Yo acuñé una definición de asma para mi libro Manual para el paciente asmático. Mostralo, ¿la tenés ahí el libro? Los libros están inéditos todavía, pero sí tengo acá, puedo mostrar. El Manual para el paciente asmático está inédito, pero voy a leer la definición que yo acuñé para que quienes padecen esta enfermedad con estos síntomas pueda identificar qué es asma. Porque hay muchos eufemismos de asma
¿viste? Muchas veces se dice son crisis de broncoespasmos, hay infinidad de pseudodefiniciones para minimizar lo que es el asma, y es una enfermedad que hay que conocerla y hay que identificarla para poder realmente actuar sobre disminuir los daños que esta produce y evitar la mortalidad por asma. Porque también voy a explicar los diferentes tipos de asma que hay y cuáles se pueden agravar y cómo, de manera que la gente comprenda que no se tiene que dejar estar con los síntomas, sino que tiene que consultar enseguida, porque una crisis asmática bien tratada desde el inicio puede ceder en minutos, mientras que una crisis mal tratada se puede trincar con infecciones, con otras enfermedades que puedan requerir internación y que pueden llevar incluso a la muerte en crisis muy severas. Conociendo, para que el paciente no se automedique, hubo picos de muerte en Inglaterra hace muchos años por la hiperdosificación del dosificador, del inhalador que aparece en la propaganda al comienzo del programa, por abuso de la medicación. Y esto pasa todo porque no hay educación, porque la gente se cree que se hace un disparito y no es así, porque hay asmas que se intrincan con otras afecciones y no van a revertir. Sí, además, después vamos a ver por qué es psicosomático, pero mucha gente lo tiene por las dudas, te dice, yo por las dudas lo tengo ahí, al lado de la cama. Tendencia psicológica. Entonces hay que educar, todo eso no se puede automedicar el paciente. Sí, el médico le puede explicar cómo lo tiene que hacer en tales casos, pero no puede estarse automedicando porque el vecino le dijo, porque a fulanito le resultó, porque lo que le resulta a uno no le resulta al otro. Bueno, la definición que yo acuñé para mi libro es: el asma es una enfermedad respiratoria inflamatoria crónica con empujes agudos de disnea, o sea, de dificultad respiratoria, caracterizados por crisis asmáticas con predominio nocturno o matinal, las cuales se repiten en el tiempo con los cambios de estación a través de los años, con periodos libres de síntomas entre una crisis y otra. Las crisis asmáticas son accesos episódicos y recurrentes de dificultad respiratoria, sibilante y penosa, o no, a predominio expiratorio con prolongación de la expiración, o sea que les cuesta salir el aire. Son más o menos intensas, más o menos prolongadas, de aparición repentina o larvado, con ruidos audibles a distancia, con ruidos bronquiales a la ocultación, con sensación de ahogo y asfixia, con ansiedad y angustia y fatiga, hasta el agotamiento con esfuerzo de los músculos accesorios respiratorios del pecho y del cuello. Crisis que cede en minutos u horas y que termina con tos y expectoración de unas pequeñas flemas viscosas adherentes e incoloras que son típicas del asma. Entonces, dividí acá lo que es asma, que se caracteriza por esa repetición de la crisis asmática, y lo que es la crisis asmática, que es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta, que si tienen estas crisis que acabo de describir, que cuando se da más de 3 veces, esto ya es asma. No uno, pues si son crisis broncoespasmos que se repiten, no, es asma. Quiero que quede bien claro, ¿no? Porque viste que es una definición clínica, bien detallando todos los síntomas que da, desde una crisis leve, que se de minutos, hasta una crisis importante que involucra a los músculos. Pero vos aclarás que es un problema respiratorio inflamatorio, o sea, que das en esa definición las características de cómo aparecen.
El tema es por qué aparece y entramos nosotros. Pero el tema es cuando la persona tiene que identificar cuándo es que tiene que consultar. Vos recién dijiste, si aparece 3 veces, ¿no? Claro, si se le repite 3 veces, ya en la primera crisis, si es importante, tiene que consultar en emergencia. Sí, tiene que consultar en emergencia si se ataca fuerte. Si se ataca leve, se le va solo, puede consultar al médico general. Un asma leve lo trata generalmente el médico general y los asmas moderados a severos los trata generalmente el neumólogo. Que también importa, hay gente que tiene un asma leve, se refiere a que se ataca poco y de poca intensidad, ¿no? Hay distintos tipos. Ahora en invierno mucha gente se ataca fuerte y una característica de los asmáticos es que dejan pasar, se me va a pasar, se me va a pasar. De los asmáticos a nivel de todo el mundo. Y cuando ya no puede más es cuando va a la emergencia. Y no es necesario que esto ocurra. Tiene que el paciente darse cuenta que tiene que consultar enseguida, ir a un profesional que lo oriente, que le dé la medicación, luego para prevenir las siguientes crisis. Después hay un asunto muy importante que yo he observado, mismo de errores médicos, que hay medicación que está contraindicada en el asma y que la mandan a asmáticos y empeoran del asma. O sea, esas son cosas. Por ejemplo, un hipertenso no puede tomar enalapril, un asmático hipertenso, que no le pueden mandar enalapril para bajar la presión porque eso produce crisis de tos y descompensa el asma. A mí me ha pasado muchos pacientes que he visto que les retiro el enalapril y mejoran. Por ejemplo, hay otros medicamentos también que están contraindicados en el asma y no puede, el asunto como el problema de cómo se ha expandido la medicina ha llevado a que en el mutualismo se dé poco tiempo de consulta. Entonces nos están preguntando todo en los 15 minutos, o sea, de la persona con múltiples enfermedades. Entonces, la falta del tiempo de consulta también incide, ¿no? En muchas veces. La primera consulta de un asmático, no te digo en emergencia, pero en una policlínica, tiene que llevar su tiempo. Yo personalmente dedico mucho tiempo a la primera consulta porque cuando uno tiene que captar el paciente, ver todo globalmente al paciente para poder hacerle un plan adecuado a cada uno según la etapa que esté del asma. Porque hay distintos tipos, porque estas mismas crisis que yo describí se pueden intrincar con infecciones. Entonces, por ejemplo, si se intrinca con una bronquitis, con una neumonía, el asma dura ya varios días, el paciente se va agotando, entonces te da mucho sufrimiento respiratorio. Entonces hay que hacer prevención de todos los factores desencadenantes del asma. El asma tiene infinidad de factores desencadenantes. Uno de los más importantes son los alergenos. Están los factores emocionales, que en todas las edades incide, porque es una afección psicosomática. Totalmente. Nosotros tenemos autores como Garma, que ya en el 52 escribía sobre el asma, cuando él empezó en el hospital, pero además los que trabajamos, bueno, con psicosomática, ¿en qué momento? El tema es cuando hay un bebé tan chiquito y se ahoga y se confunde a veces, porque lo que vos haces muchas veces en las guardias, los atienden muy rápidamente y no pueden tampoco definir bien
qué es, pero Claro, enseguida generalmente en las guardias no les hacen el tratamiento preventivo hasta la siguiente crisis. Yo personalmente sí se los hacía y les coordinaba con el neumólogo o trabajaba en el interior, y todos mis pacientes cumplían y mejoraban porque yo les hablaba, en el momento que yo los captaba y todos pues se extrañaban como los asmáticos que venían diariamente, dejaban de venir a la emergencia, era que estaban cumpliendo y venían con las indicaciones, las recetas amarillentas ya esporádicamente, viste, a repetir la medicación, hacer, o sea que si al paciente vos le hablás y le haces ver, eh, quiere mejorar en el fondo y va a ser el tratamiento adecuado. Bueno, entonces tenemos los factores emocionales, los factores hormonales, el reflujo gastroesofágico, o sea, cada asmático se va a atacar por distintas cosas y hay muchos elementos que se van a dar en todos los asmáticos. Pero hay gente que, por ejemplo, tiene reflujo gastroesofágico y no tiene tanto componente alérgico, entonces con el tratamiento antirreflujo mejora el asma con el tratamiento de reflujo. Por ejemplo, hay trastornos hormonales, entonces hay niños que en la pubertad mejoran, hay un porcentaje, un 15% que mejoran solos, porque eran factores hormonales que se mejoran con el crecimiento, niñas también. Hay dentro de los alergenos, está mucho el polvo del hogar, las humedades, los ácaros de la humedad, son factores que hay en la casa del asmático. Y también factores conflictivas que hay dentro de los hogares de los asmáticos, como en cualquier enfermedad, porque así es la vida, todo incide en el enfermado. Entonces, yo espero que lo que es el asma haya quedado claro con esto que acabo de explicar. La importancia de lo que quiero jerarquizar es que la gente se dé cuenta que lo que tiene esa dificultad respiratoria, que le despierta en la noche con chillido, que eso es asma, si se le da más de 3 veces. por ejemplo, cuando los padres se encuentran con médicos que por ahí le dicen es asmático y por ahí es bronquitis o es otro problema, ¿no? En este momento con el frío que hace en nuestras ciudades ha aumentado todo lo que es bronquial y a veces te dicen, bueno, pero ahora le dijeron que era asmático, si él nunca era asmático. Lo que pasa es que hay bronquitis asmatiformes, que antes se hablaba de las bronquitis asmatiformes, y ahora no, yo considero que sí que son bronquitis asmatiformes que no son asma. Son personas que tienen, por ejemplo, familiares con asma, que ellos no son asmáticos, pero, por ejemplo, con un COVID hacen una bronquitis asmatiforme, pasa, se recupera y luego no va a ser crisis asmática. Muchas veces las bronquitis asmatiformes no se dan en asmáticos, entonces sí hay esa diferencia. Hay, por ejemplo, crisis asmáticas excepcionales ocasionadas por tuberculosis. Vi solo 2 casos de mis 35 años médica. Hay excepcional por aspergilosis. Sé de un caso en un congreso, o sea, acá en Uruguay no ha habido un caso en España. O sea que hay hechos excepcionales que parecen asma, pero vos le tratás la afección y el asma desaparece. Por ejemplo, una persona que inicia una tuberculosis debuta por la crisis, parece una crisis asmática, pero vos le tratás la tuberculosis y esa persona no puede ser asmática porque no tiene el terreno asmático, no tiene la genética para el asma, pero sí la enfermedad. O sea, hay muchos asmas que se pueden curar. Por ejemplo, el de reflujo, el de un BK, el de unas partículas, casos excepcionales, esos son muy fáciles de curar porque uno trata la enfermedad del fondo y desaparece. Pero hay que tener mucho manejo clínico para poder identificarlo.
¿no? Sino porque va, por ejemplo, a un médico que no sabe y le sigue tratando el asma y la otra enfermedad hasta que debuta fuerte. O sea, una radiografía de tórax es importante al comienzo de un asmático con un asma identificado, por ejemplo, para identificar la causa de fondo. O sea, a ver, para que le quede claro a la audiencia, los síntomas que pueden aparecer para que la persona consulte, Es la sintéticamente. respiratoria que lo despierta en la noche con chillidos audibles, con sufrimiento, con angustia, si tiene dificultad respiratoria importante, o después esas crisis importantes pueden llevar de minutos a 4 horas, y después termina con esa expectoración transparente como globulosita, y eso es típico del asma. O sea que si las personas tienen eso es asma en nuestro cuerpo. Y tienen que consultar una crisis importante en emergencia. Y si, bueno, le pasó solo, tiene que ir al médico y recibir la... Claro, pues yo te estaba escuchando y cada vez son más que te dicen, me agarró un ataque de pánico, me agarró, no sé qué hacer. Y por ahí se confunde, ¿no? Cuando la persona... El ataque de pánico no tiene nada que ver, porque el ataque de pánico puede hacer una respiración, hace una respiración como tipo histérico, ¿no? Porque hacer una cosa así que es fingido. O sea, nunca se puede confundir un ataque de pánico con una crisis asmática. Una crisis asmática, uno la oculta y va a tener la orquesta asmática. Vas a escuchar uno sonido. Pero es importante... Y no va a tener nada a nivel. Yo me acuerdo de una guardia, una mujer que vino con una histérica, que decía que era asmática, que se ahogaba, y era. Bueno, pero es importante lo que decís, porque a veces la gente... Una crisis de pánico no puede simular nunca porque vos pones el oído ahí y tenés los síntomas asmáticos. Porque hay hiperinsuflación, se escucha, tiene ruidos audibles, se oculta, tiene una característica clínica típica, es nada más que ocultarlo. O sea, uno le puede enseñar a los psicólogos a ocultar, y oculta normal, y eso no es asma. Bueno, pero es importante, por eso te lo pregunté, porque la gente confunde, ¿no? Y hay otra cosa, está el medidor de pico flujo, bueno, yo lo puedo ir a buscar, el aparato del medidor de pico flujo es como el aparato de presión, pero para medir la capacidad respiratoria en un segundo. Entonces uno les hace expirar en el aparatito y va a tener normal, mientras que un asmático en crisis le va a dar disminuir. O sea que nunca un médico le va a confundir, son totalmente distintos. No cabe confundirse, un médico no se puede confundir eso. Y tampoco un psicólogo puede ser engañado, porque tiene unas características clínicas. El asmático va a tener una fase de características también de agotarado por el sufrimiento respiratorio. Ni ahí no. La crisis pánico es algo completamente distinto. Y en tu experiencia de tantos años, sí. ¿Qué situación viviste muy aguda o algo que te haya... Bueno, en el caso de los toros y en el norte, en Nueva Palmira, yo trabajé muchos años, que fue de donde tomé los pacientes que yo eduqué y que remitieron con el asma, zonas de asma muy severo. Por ejemplo, en
Nueva Palmira llegó a La Guardia, me traen un niño con una crisis de asma potencialmente mortal. Yo le ordené un traslado para CTI porque yo pensé que este niño estaba para trasladar, pero por mientras le mandé medicación intravenosa, no estaba en condiciones de hacerle nebulizaciones, e incluso estaba con una congestión, le hice antibióticos intravenosos. La madre decía, se me muere mi hijo, se me muere mi hijo, y le digo, no señora, la enfermera me lo voy a acostar con uno sentado hacia adelante, me lo palmoteé así, le enseñé a palmotear, y usted reste para que haga efecto la medicación. Entonces, el chiquilín luego le largó, parecía como una vómica todo de las lágrimas que tenía fluido, porque los asmáticos se mueren por los tapones mucosos que le taponean las vías respiratorias, pues el chiquilín logró arrojar. Bueno, a la semana, cuando le voy a dar el alta, lo comenté con el neumólogo para que lo siga durante la semana, y cuando dije que nadie te dé el alta porque yo te voy a educar cancelé el traslado porque el chiquilín al sacar los tapones mucosos ya empezó a ceder la crisis, pero pero esto lo hago yo, porque todos lo ponen en CTI acostados, es un error que yo, en mi segundo libro, Vencer el asma, esto yo lo trato, el asmático no puede estar acostado, el asmático grave tiene que estar hacia adelante en la posición antártica, que hay que palmotearle, volver a lo antiguo, palmotear y ayudarle a sacar las secreciones, porque eso después se encharca, es muy, muy difícil la reversión, se van agravando más. Entonces este chiquilín, cuando le fui a dar el alta, no lo reconocí, era un chiquilín de 14 años, porque tenía las fases agotadas, pero ya pre-mortem, cuando llegó, yo le hice antibióticos que no se hace, pero como tenía la congestión y no podía tragar, le empecé a hacer antibióticos intravenosos, y todo funcionó, y recé por él también, recé, porque estaba realmente, era una crisis potencialmente mortal. Bueno, pues de ahí me empezaron a apodar que era mano santa, porque salía muchos asmáticos muy graves allá. Bueno, eso se adhirieron todos al tratamiento. Y una anécdota, un día yo me iba de la guardia de Nueva Palmira a la de Dolores, o sea, ni me venía a mi casa porque me quedaba más cerca ir a la guardia y esperar unas horas. Entonces me tomo un taxi para ir, y usted es la doctora de los domingos. Entonces le voy a pagar y dice, no, a usted no le puedo cobrar. Dice, pero ¿por qué? Dice, no, todos hablan de usted, salvan los asmáticos. Y viste, cosas, anécdotas así, tengo muchas, pero ese paciente era una crisis potencialmente mortal, por eso hay que saber de asma, y hay que repensar las cosas. Y yo soy muy, como una medicina crítico-reflexiva también, de analizar lo que está mal y tratar de cambiarlo. Y eso viste que del paciente no puede estar acostado, un paciente grave asmático tiene que estar hacia adelante. Hay muchas cosas, y esto que nadie palmotea, son cosas de antes que tienen que estar en el momento para poder sacar. Bueno, así crisis potencialmente fatales, muy pocas en el correr obviamente no consultar. Esto era un niño de interior, que lo esperaron que un vecino lo pudiera traer en la noche, llevaba muchos días atacado, y es lo que pasa, el asma, si se deja muchos días con una infección de fondo, puede incluso llevar a la muerte. Este niño después se adhirió al tratamiento. Allí en Nueva Palmira lo que pasaba que estaban los molinos, entonces la gente que vivía más cerca, todo lo investigué yo, la gente que iba más cerca de los molinos tenía una asma más grave, entonces yo les empecé a mandar tapabocas en aquella época. Bueno, con el tapaboca mejoraron mucho porque, claro, inhalaban eso y había un asma muy, muy severo ahí. En Paso de los Toros había mucha gente que vivía en el monte, en los vagones abandonados, en condiciones difíciles,
y da la humedad. En cada lugar hay, yo roté por todo el interior. Yo en los congresos que voy de asma, alergia, inmunología en Buenos Aires, comentaba esto con alergistas y neumólogos argentinos, y también observaban que había zonas de Buenos Aires que había más asmáticos, con más polución ambiental cerca entonces el asmático se tiene que mudar de esa zona. Tiene que mudarse. Cuando crece, tiene que pensar en vivir en otra zona donde estén esos alergenos porque no anda siempre de tapabocas. A mí me pasó una vez en Ciudad de Plata, en una guardia que trabajé muchos años, una botija asmática, muy asmática, que venía siempre a la guardia. Bueno, un día que había más tiempo, ahí me dedico a ella, y la botija le investigo, y bueno, me doy cuenta que son los gatos que le dan el problema. Botija de 13 años. Entonces, vivía con la abuela tenía como 12 gatos, la tenía desde que había nacido, y los gatos le andaban por la cuna desde que nació, y los gatos en el cuarto. Le digo, bueno, pero ahora vos tenés 13 años, tenés que buscar en la casa de tu abuela, hablar con tu abuela, que podés tener un cuarto para vos sola. Sí, dice, bueno, ahí se va a cerrar la puerta, que no haya gatos, por lo menos cuando dormís, no. Y ni le gustaban los gatos a la chilena. Le mandé a hacer test alérgico, que por supuesto le dio a los gatos. Pero fíjate, desde bebé con el alergeno ahí, cómo iba a mejorar por más que le hiciera. Le mandé a hacer inmunoterapia para pelo de gato. La botija mejoró y también se puso la piecita, porque una botija chica, no tenía dónde ir tampoco. Los padres completamente ausentes. Y se puso una piecita para ella con una ventana, que no le entren los gatos, y la botija con la inmunoterapia mejoró, y no tener los gatos encima, pero vivía con esa abuela que tenía 12 gatos. Entonces, muy difícil. Entonces, hacerle una buena calidad de una persona que está ahí, le queda la inmunoterapia, y bueno, y cumplir la botija, la convencí para hacer la inmunoterapia, ya la tenía terminada. Tenía que viajar a Montevideo para hacerlo. O sea que hay muchos problemas detrás del asma que hay que trabajar, y hay que trabajar con el paciente 3 años, dedicarse al paciente para que el asma remita realmente por tiempo. Además, decís que es muy importante el contexto, ¿no? Trabajar con la familia. ¿Qué explica un abordaje disciplinario humanista del asma? Un abordaje interdisciplinario. Es que el asma, justamente por lo multifacético que es, y la cantidad de desencadenantes que tiene, vamos a tener que trabajar con otras especialidades. Entonces, de eso se trata la interdisciplina. Entonces, es muy importante trabajar con el alergista para que le haga los test alérgicos al asmático, y pocos médicos mandan, no todos los neumólogos mandan. Hay que hacer los test alérgicos, hay que hacer la inmunoterapia. Las inmunoterapias, según los alergenos que tengan, se hacen específicas, llevan de 2 a 3 años, son con gotitas sublinguales, las habituales que se hacen en Uruguay y en Argentina. El paciente tiene que tener constancia, se hacen en ayunas, en número de gotas que van en aumento, hasta cierto número de gotas, y lo tiene que hacer. Es la manera como el asmático va a mejorar. Y no solo el asma, porque el asma viene de la mano de la rinitis alérgica y de la dermatitis alérgica. O sea, el asma alérgico que empieza en la infancia generalmente cursa con rinitis alérgica y con dermatitis alérgica. Entonces, ya la inmunoterapia le sirve para las 3 cosas. Mejoran ya de la rinitis y mejoran de la piel. Es fundamental la interdisciplina con el alergista, en el asmático, en el alérgico,
Hay gente que tiene solo rinitis alérgica, también tiene que hacerse la inmunoterapia. Hay gente que solo tiene la dermatitis alérgica, tiene que hacerse inmunoterapia también. Porque Raquel, habla más despacio y cierra el micrófono, por favor. Que estoy hablando de la interdisciplinaria importancia en el asma con el alergista, de derivar al alergista para hacer los estudios. Se hacen los estudios alérgicos, los test alérgicos se hacen en el antebrazo, se identifican los alergenos, o sea, esos alergenos que producen la crisis, y se hace la inmunoterapia, pero esa inmunoterapia lleva de 2 a 3 años. Entonces, uno necesita hablarle al paciente mucho para que tenga esa constancia de hacerlo, porque esto se puede, cuanto más temprana la edad que se haga, es mejor el pronóstico del asmático. Ahí van a disminuir muchísimo las crisis asmáticas. Otra cosa, la interdisciplina con el psicólogo, porque el desencadenante emocional, al ser una afección psicosomática, es algo muy, muy frecuente. Entonces, el alergeno y el conflicto que hay que resolver, que desencadena la crisis, esto es muy importante, la psicoterapia que muy pocos médicos mandan y muy pocos neumólogos mandan, porque hay algo que pasa que la medicación está hecha para que siempre el paciente lo necesite y no hay como un espíritu para querer curar las afecciones. Ya todo se podría curar abordando al individuo de la parte física, la parte mental y la parte espiritual. O sea, todo cuando recién empieza, todo se podría revertir. Pero la persona está de acuerdo a trabajar para revertir las cosas, porque la enfermedad algo le da, están los beneficios secundarios de la enfermedad. La enfermedad brinda muchos beneficios secundarios, la gente muchas veces no quiere renunciar porque algo le da, porque la enfermedad permite hablar lo que la persona no puede expresar de otra manera. Entonces, hay un libro muy interesante, la enfermedad como camino, de un médico y un psicólogo alemán, yo ahora no recuerdo los nombres, pero se llama La enfermedad como camino, y él habla de cómo la enfermedad puede permitirle avanzar espiritualmente a la persona. A mí personalmente, pues yo era asmática y a mí me llegó eso a investigar en el asma. Y yo hace 30 años que no me ataco con el tratamiento, con todo lo que yo he investigado. Mucha gente que yo he tratado también no se atacan más, porque es la clave tratar todos los elementos que integran el ser humano. El asma no está solo a nivel bronquial, está a nivel de la constrictiva intrapsíquica, está a nivel de los alergenos, a nivel... O sea, el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Porque los alergenos están afuera, hay que tratar todo lo que le rodea a la persona. Sí, entonces, nosotros lo que veo, ¿no? Que cuando hay una crisis asmática ha habido mucha angustia y la falta de aire, ¿no? Muchas veces la simbiosis con las madres y la falta del tercero. Y cómo esto cambia al ser asmático. Yo tengo un muchacho que tiene muy joven, 23 años, pero su cuerpo es muy reducido, ya le ves como es la estructura física y es un asmático. Y entonces he estado en intervenciones. Sí, bueno, lo que pasa es que haga terapia, ¿no? Me dice, lo que pasa es que yo fui, pero no me ayudó. Claro, porque hay gente que no sabe abordar el tema. Para mí tiene que ser interdisciplinario. No hay... Sí. Además, el niño asmático tiene que hacer natación para expandir la caja torácica. Eso es muy importante, lo tiene que indicar el pediatra. Yo cuando atiendo a los niños
mandaba decir, no, claro, en el interior no había, pero en medios así mejor, la natación para expandir la caja torácica, de todo lo que es crawl, nada de pecho, el estilo mariposa, todos esos estilos ayudan muchísimo a expandir la caja torácica. Todo niño asmático tiene que hacer natación aunque no le guste el agua. Es muy importante eso, por ejemplo, cuando uno empieza a ver a los niños, porque esto, mientras está en crecimiento, la caja torácica se expande, entonces es muy importante desde niño ver, desde apenas empieza la enfermedad, tratar y mejora muchísimo la natación, sino que ese tórax en quilla de niños, muchas veces tienen el tórax en quilla, que es lo que tú estabas diciendo, y claro, no ayuda mucho para una Pero es muy buena... importante lo que decís, porque muchas veces las mamás, no, como es asmático va a tomar frío y no lo ¿no? Y uno ve que después eso va creando otro problema, que el chico se siente enfermo frente a sus compañeros, que no hace educación física, no va a natación, no lo deja en el acampamento, ¿no? Donde Claro, lo que pasa es que hay que mandarlo más abrigado, con doble toallón, con salida no, de baño abrigada. pero el tema es la mamá, claro, a veces la mamá lo usa conscientemente al niño, no lo deja respirar, no lo deja crecer. Y bueno, y todo claro, eso es un trabajo interdisciplinario muy importante. y le Porque por mejoraría de los alergenos de la casa. Lo que pasa que, claro, si el botija está muy predispuesto al asma en invierno, la natación justo no va a ser, también no está tan errada la madre, pero no tiene explicación en el verano, por ejemplo, que haga en el verano y que ahí le tome el gusto a la natación y luego el chiquilín solo va a querer ir y le va a gustar y ya va a tener mejores defensas contra el frío. Sí, bueno, también la interdisciplina con el fisiatra. Hay un fisiatra acá en nuestro medio, yo ahora no recuerdo el nombre, que se dedica en periodos de intercrisis a enseñar la respiración diafragmática y los cipneos, que es un tipo de respiración para sacar pequeños silbiditos el aire que queda retenido. Entonces, en periodo de intercrisis también con el fisiatra. Fíjate cuánta interdisciplina para... Yo mando a fisiatra para que aprendan bien la respiración diafragmática, porque uno puede estar enseñando todo porque se hace muy larga la consulta, pero la respiración diafragmática algo ayuda. Y bueno, eso él tenía en su casuística que le sacaba la crisis con la respiración. O sea, muy, muy interesante. En un congreso de AIMA justo me enteré de esto en la fisiatría y empecé a mandar para la fisiatra también, pero no todos se dedican a la parte respiratoria. Para mí es fundamental. Yo con los pacientes, o sea, en momentos que están mal, no solo con los asmáticos, ejercicios respiratorios de yoga son fundamentales. Sí, también. Aprenden, porque la mayoría toma la voz acá arriba, ¿no? El diafragma. Entonces me parece que es articular todo, ¿no? Sí, sí. El yoga es bueno para el asma también. Porque el asmático tiene que ver qué ejercicio le gusta, tiene que hacer un ejercicio como todas las personas, pero tiene que ser algo que le guste, pero dentro de lo más beneficioso es la natación, sobre todo en el niño y en el adolescente, para expandir la caja torácica, y la acupuntura también sirve porque hay un desequilibrio entre el simpático y el parasimpático, entonces la acupuntura también. O sea que hay en muchas áreas que se puede trabajar simultáneamente, pero lo fundamental es con el alergista, con el psicólogo y también dentro de lo que yo he investigado, viste que hay una alteración a nivel cromosómica de varios cromosomas. Y bueno, lo que yo investigué, que eso lo que hace es que dé más tendencia a las infecciones. Entonces hay que hacer prevención con vacunas. Los asmáticos se tienen que vacunar contra la gripe, se tiene que vacunar
contra el COVID y se tienen que hacer vacunas antibacterianas. Eso también yo he sido pionera con eso. En Argentina ya se está usando hace unos años. Yo lo empecé a usar en Paso los Toros, que había por estos problemas, vivían en los vagones de los trenes y en el monte y todo eso. Ellos tenían de desencadenante el infeccioso. Entonces yo les empecé a hacer prevención del infeccioso y ahí marchaban muy bien. Respecto de cosas así especiales, una vez en Paso de los Toros, también yo me estaba ya terminando la guardia, que eran de 3 de la mañana a 3 de la mañana, me llega un niño de 7 años, la madre era oligofrénica, la trajeron también unos vecinos en un coche, el botija con una crisis severa, una crisis asmática muy severa. Me dice, doctora, nos llegó al año 2000, así se sentía el niño. Faltaban unos días para el año 2000. Entonces, le digo, no, vos vas a llegar al 2000 y muchas decenas de años que más yo te voy a enseñar bueno, me perdí el ómnibus y me quedé explicándole porque nadie más iba a explicar. Le dejé todo para... Bueno, la contuviste. Aparte de explicarle, es tan importante la contención afectiva. Sí, le puse el suero con la medicación, le puse también la adrenalina que pocos usan, le saqué la crisis muy importante que tenía el niño y no tenía, viste, que el niño para explicarle todo de la medicación, como la madre era oligofrénica, fíjate que la etapa del vecino era muy difícil conectarlo, ¿viste? Pero le expliqué que tenía que conseguir que alguien lo lleve al neumólogo para... ¿viste? Las cosas que están detrás del asma, ¿no? Lo que está detrás del asma para poder ayudar. Y el niño... Fíjate vos, un chico con una mamá que no lo entendía, que estaba, ¿cómo hacía? Y que un vecino lo trajo, el niño poco abandonado, ¿no? Y bueno, estaban los problemas y era invierno. Bueno, le expliqué las cosas, yo lo dejé internado, pero se ve que la semana siguiente cuando yo fui, yo le había pedido que no le den el alta para verlo, pero el niño no sé si se había ido, a este niño no lo pude seguir, porque también hay cosas que escapan a uno, ¿no? Porque en medio del monte con la madre oligofrénica, o sea, son cosas tristes, ¿no? Pero no a todos podés ayudar, ayudar lo que podés, pero un niño precisaba un referente mayor para que lo lleve, para que le vaya a buscar los remedios. No tenía ni internet, chiquilín, como para tener un carnet, para que le den horas para el neumólogo, o sea, acaba todo. Sí, bueno, pero tú fuiste y estuviste. Esas experiencias no se olvidan. ¿Y en Uruguay cómo se maneja? ¿Un instituto o directamente particular? Yo he trabajado mucho en ACE, trabajo particular, mutualista. Es difícil que los pacientes se adhieran, pero los que se adhieren realmente marchan muy bien, Y después de la pandemia se agudizó, cambió. No, con la pandemia por el uso de tapaboca el asma mejoró, porque los alergenos no entraban. El frío no entraba, las infecciones eran menores porque entraban los microbios, o sea que mejoró mucho el asma en el periodo de la pandemia. El uso de tapaboca es muy importante. ¿Cuál sería el mensaje, Raquel? Quedan pocos minutos para la audiencia. Vos sabés que el programa lo ven en otros países y hay gente que es colega. El mensaje sería reconocer que es asmático, que con esto que yo describí, lo que son las crisis asmáticas, que consulten en emergencia,
que vaya al neumólogo, que vaya al alergista, que le deriven también para el psicólogo, que trabaje en 3 años de su vida, que igual van a pasar, que haga tratamiento y va a tener un excelente pronóstico. Una cosa que quería decir también de errores médicos que yo he visto, que hay un remedio muy bueno para la prevención, que es el salmeterol, que se previene las crisis, que es una etapa de tratamiento. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, el Ventolin, que es el de la propaganda, o sea, el fármaco, ¿no? Cualquiera que son de rescate, el impelente compite a nivel bronquioalveolar, entonces no deja que actúen los remedios. Entonces el paciente no se puede en una crisis asmática tratar con uno de prevención, que eso ocurre muchas veces que te consultan porque no marchan y te están usando el de prevención, entonces no actúa el de... hay muchas cosas que los pacientes se medican mal. No se puede usar el de prevención estando atacado porque ocupa el receptor para el remedio. Entonces estas cosas que no... Bueno, ahora hay otro tipo de dispensador que evita todo el problema de los inhaladores, pero todavía se siguen usando los inhaladores, que usan inhalocámara, que dicen la inhalocámara, el aparatito que lo laven, porque si no... Y el uso, ¿cómo tendría que ser el uso de los inhaladores? Porque hay gente que... Eso depende. Yo los mando en asmas leves y una vez que están compensados, mando los preventivos. Pero a su vez controlo que se hagan lo de la inmunoterapia. Yo quería hablar otros temas más sobre la familia del asmático, la casa del asmático y sobre la psicosomática. Habla, no te preocupes, hay libros que son muy importantes que recomiendo para los médicos. Conflicto psíquico y estructura familiar de Raquel Vidal, una psiquiatra uruguaya muy bueno. Quiero transmitir algo sobre la psique del asmático y de la familia, ¿no? Entonces ella describe en el libro cómo los niños asmáticos y los niños diabéticos se descompensan, por ejemplo, ante discusiones de padres. Entonces el niño se ataca y desvía el tema conflictivo y ya giran en torno al niño, llevar al hospital, entonces como reequilibra a través de la enfermedad. Fíjate qué difícil que es, como estar, como a veces también una terapia familiar sistémica va a ayudar, o sea que hay mucho conflicto en la casa, o sea, el tipo de terapia va a depender también de la conflictiva que haya, ¿no? Si ya es una persona adolescente, un adulto, una terapia de corte psicoanalítico va a ser muy productiva, siempre y cuando tenga capacidad de reflexionar y no toda persona le sirve, ¿no? También de Rolf Carballo, un médico investigador español de hace muchas décadas, él describió una imago materna muy dominante con un padre ausente. Que si ves en el caso de la niña de los gatos, la abuela hacía esa imago muy dominante, figura paterna no había, o sea que en muchos casos más difíciles vos no vas a ver eso. Eso es algo que ocurre y también se tiene que trabajar en la terapia. Que esto son cosas que he investigado yo, de cuál tipo de terapia también es mejor según cada caso, según lo que hay. También la casa del asmático. La casa del asmático se caracteriza mucho por ser casa fría, con humedades, con polvo.
el asmático no puede barrer porque por bolidad se tiene que usar tapaboca. Por ejemplo, esta niña de los gatos barría también la casa de la abuela y le mandé usar tapaboca a la chiquilina. También le dio el polvo, por supuesto, los test, o sea que hay muchas cosas, porque también le mandaban tareas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchas cosas a resolver. Cuanto el medio económico más precario, más difícil, porque tienen otras prioridades. Cuando hay un poco más de poder adquisitivo es más fácil. Bueno, esas cosas son importantes de la casa y de la parte psicológica. De la interdisciplina quedó claro con cuánto se puede trabajar y la importancia. Del humanismo quería hablar, porque es muy importante el humanismo en el enfoque de las afecciones psicosomáticas, especialmente en el asma, pero en todas, porque hay que ver al paciente integralmente para poder captarlo, llegar a él, convencerle del tratamiento y que realmente así poder incidir en disminuir la mortalidad, educando, es a través de la educación. Por eso es muy importante hoy que hablemos del asma, porque la educación es llevar de la mano al paciente hacia un buen pronóstico. La educación es muy importante, esto que estamos haciendo hoy. Después quería de la psicosomática, el libro de, quería decir acá, recomendar este libro de Korosky, desde el corazón del psicoanálisis, psicosomática y psicoanalítica 2, es una joya, es de los mejores libros que he leído, de los que he investigado. Y él clasificó las escuelas psicosomáticas. Entonces, yo me adhiero a la escuela de Chicago y a la medicina antropológica, que son mis maneras mi enfoque humanista del asma. Entonces, está muy buena esta clasificación. Lo bueno que él antes de... No, espera, antes de morir, después en un blog, si uno busca Edgardo Korosky, después en un blog está el libro ahí, todos los médicos, los psicólogos, que yo les recomiendo que lean este libro. Entonces, él clasificó las escuelas psicosomáticas. Bueno, y en la escuela rioplatense investigó Ángel Garma, que tú nombrabas, sobre úlcera gastroduodenal como afección. Por eso te dije, fue el primero en el hospital estuvo, nosotros tenemos a Chiosa, hay varios autores. Sí. Pillon Rivière con la epilepsia y la dermatología, Raskowski con el psiquismo fetal, Pérez Pastorini, que era el suegro de Edgardo Korosky, con la anamnesis asociativa, y dentro de la escuela rioplatense más contemporánea, Cesio, Chiosa, Granel, Eisenberg y Korosky. Y bueno, en el año 87, acá en el Hospital de Clínicas, que es el hospital más importante de Montevideo, de adultos, se hizo el primer congreso de medicina psicosomática, donde yo los conocí a los últimos que nombré, y yo allí pregunté por qué el asmático en tal momento de la vida, por qué de asma, ¿no? ¿Por qué justo esa enfermedad? Entonces me dijo, me contestó Korosky, que era muy interesante mi pregunta, que nadie ha investigado los determinantes del órgano blanco en asma. Y yo pensaba, ¿Cómo? Volvemos a decir, Raquel. Dijo que era muy interesante la pregunta, pero que nadie ha investigado los determinantes del órgano blanco en el asma. Y yo me dije, eso es lo que yo voy a investigar, porque ya me interesaba. Entonces, ahí empecé a investigar sobre asma. Y después, con los años, también
investigué con Korosky, que incluso en el Tratado de Asma él me escribe 3 capítulos sobre la psicoterapia en adolescentes y trabajos de él preciosos. Y también me escribió un capítulo para el manual para el paciente asmático sobre psicoterapia para adolescentes. Bueno, viste los distintos enfoques, porque se enriquecen con distintos enfoques cada edad, ¿no? Así que no sé si querés que hablemos de algún otro tema. No, se nos fue el programa, pero a mí lo que me parece muy rescatable, los que trabajamos en psicosomática, es un trabajo integral, como vos decís. No podemos solos, no podemos desconocer que tiene que ir al neurólogo, al clínico, o sea, nosotros solos no podemos. El tema es cómo uno en la clínica, cómo se mejora y además se cura a veces, porque el tema es cómo trabaja también la familia, lo que ha soportado. O sea, a veces el tener un niño asmático cubre la enfermedad de la familia, está depositado todo en ese chico. Y a veces la familia no le conviene que salga de esa situación. Entonces, por más que vos le decís, hagan natación, esto, pero bueno, hay cosas que le cuesta más a la familia. Por eso me pareció muy importante tus aportes, porque tiene que ver con un sentido humanista, como siempre lo haces en tu profesión, y que no todos los médicos tienen en cuenta eso. Cada vez más un médico y está con la computadora. Entonces es como un conjunto de datos. Falta lo que vos hacías cuando te quedaste, perdiste ese colectivo, ¿no? Está bien, tenés que trabajar, pero es muy importante transmitir el deseo de paciente y de ayudarlo. Y vos eso lo haces permanentemente. Así que bueno, dale un mensaje, cerrar vos el programa como que vos quieras, para que la gente tenga claro que bueno, el asma se trata, se puede mejorar, y que bueno, no todos los médicos son iguales. Yo espero que... Palabras, un abrazo muy fuerte. Cerramos el programa. Yo espero que lo que sembramos hoy sirva para ayudar a todas las personas que quieran ser ayudadas y bueno, que les llegue este mensaje de que hay médicos humanistas que trabajamos para la mejora del asma a nivel de todas las personas que quieran mejorar. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo, cariño.
Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.